El cura que no podía detener lo que sentía. El martes empezó como empiezan los martes en San Román, con el frío pegado a las piedras, las persianas levantándose a medias y el eco de pasos en calles demasiado estrechas para guardar secretos. Yo estaba terminando de ordenar el altar cuando escuché la puerta lateral de la iglesia. No hacía falta mirar. Siempre era el mismo sonido, una bisagra que se quejaba, una pausa breve, y luego un paso contenido, como si el que entraba pidiera permiso al aire. Iván. No era la primera vez. No era la 10ª. Iván venía todos los martes, lloviera o no, hubiera fiesta o entierro, hubiera trabajo o cansancio. La gente en el pueblo había terminado aceptándolo como se aceptan las rarezas que no molestan, con curiosidad y resignación. Padre, saludó desde el banco más cercano, sin levantar demasiado la voz. Yo asentí con una calma que me había entrenado años. Iván. Me llamo Andrés y llevaba 3 años como párroco en San Román. 3 años de misas pequeñas, bodas sencillas, funerales que olían a flores y a despedida, y catequesis con niños que preguntaban lo que a los adultos les daba miedo preguntar. 3 años también de aprender una verdad silenciosa. En los pueblos, todo se sabe, y lo que no se sabe, se inventa. A Iván, sin embargo, nadie le inventaba nada. Iván era el chico del taller, el que arreglaba coches y tractores, el que saludaba con educación, el que no se metía en líos. Y el que se confesaba cada martes como si llevara una piedra en el pecho que solo pudiera soltar aquí dentro. A esas horas la iglesia todavía estaba vacía. Solo la luz filtrada por las vidrieras y el olor a cera apagada. ¿Quieres confesarte?, pregunté, aunque sonaba absurdo. Era como preguntarle al río si quería correr. Iván asintió sin mirarme del todo. Sí. Me encaminé al confesionario, ese pequeño cubículo de madera antigua donde la voz se vuelve más íntima de lo que uno cree. Entré por mi lado, cerré la puertecita, y apoyé la frente un segundo en la pared, como quien se prepara para no temblar. No era miedo a escuchar pecados. Eso, con los años, se vuelve rutina y compasión. Era miedo a escuchar a Iván. Porque Iván no venía a contar maldades grandes ni escándalos. Iván venía con cosas pequeñas que, dichas bajito, se volvían enormes. Culpa por gritarle a su madre, vergüenza por no sentirse suficiente, rabia por no encajar del todo en el molde que el pueblo te pone antes de que tú sepas quién eres. Y yo había empezado a esperar su voz como quien espera una canción triste que le gusta demasiado. Te escucho, dije, lo más neutral que pude. Hubo silencio. Luego Iván respiró hondo, y esa respiración atravesó la rejilla como una confesión antes de la confesión. Padre, hoy no sé ni por dónde empezar. Yo cerré los ojos. Empieza por lo que más te pesa. Otro silencio. Me pesa, que me pasa algo, dijo Iván, y su voz se quebró apenas. Algo que no debería. Apreté los dedos sobre la tela de mi sotana, gesto involuntario. ¿Por qué dices que no debería? Iván soltó una risa triste. Porque aquí no debería significa todo. Yo sabía a qué se refería. En San Román no debería era un código, lo que se sale de la norma, lo que despierta miradas, lo que hace que la gente hable en la plaza y luego rece con la misma boca. Lo que sientes no es un delito, dije, con cuidado. Lo importante es cómo lo llevas, cómo lo entiendes, cómo no te haces daño. Iván tragó saliva. Yo lo escuché en el sonido mínimo de su garganta. Padre, ¿usted alguna vez ha querido algo con todas sus fuerzas, y a la vez ha querido no quererlo? La pregunta me golpeó tan directo que por un segundo se me olvidó respirar. Mi respuesta debería haber sido fácil. Pastoral, serena, correcta. Pero la verdad se me subió a la boca como un sabor peligroso. Sí, dije, bajo. Sí lo he sentido. En el confesionario, admitir una emoción humana es sencillo. Lo difícil es admitir cuál. Iván se quedó quieto un momento, como si mi respuesta le hubiera dado permiso. Entonces, ¿cómo se hace para parar? Me quedé en silencio. Porque el problema era ese.
Yo también quería saberlo. No siempre se puede parar, dije, al fin. A veces se aprende a sostenerlo sin destruirse. Iván respiró hondo otra vez. Yo no sé sostenerlo. Lo aprenderás, dije, con una convicción que sonó a deseo. Iván no respondió inmediatamente. Luego, con voz muy baja. Lo peor es que me pasa con alguien que no debería. Mi corazón dio un golpe seco. ¿Con quién? Pregunté, demasiado rápido. Me obligué a corregirme. Quiero decir, no hace falta que me digas nombres si no quieres. Pero entenderlo puede ayudarte. Iván se quedó callado. En ese silencio, el mundo entero pareció inclinarse hacia una verdad que yo no quería oír y que a la vez necesitaba. Padre, dijo al fin. Me pasa aquí. Se me congeló el cuerpo. ¿Aquí, en la iglesia? Sí, susurró Iván. Aquí, cuando vengo. Cuando hablo. Cuando usted escucha. El aire se volvió demasiado denso. Sentí el impulso de abrir la puerta del confesionario, de salir, de romper el momento con cualquier excusa absurda. Un tengo que atender algo, un se ha hecho tarde, un reza y vuelve otro día. Pero no lo hice, porque si huía, confirmaba su miedo, y porque en mi pecho había una chispa que llevaba meses fingiendo que no existía. Iván, dije, y mi voz salió más frágil de lo que quería. Esto es un lugar de confianza, pero también es un lugar con límites. Y yo, me quedé sin palabras. ¿Cómo se explica un límite cuando lo estás deseando romper? Iván habló antes de que yo terminara. No estoy diciendo que usted me haya hecho nada, dijo rápido, casi disculpándose. No estoy diciendo que usted me haya dado señales. Soy yo. Soy mi cabeza. Mi tontería. Pero cada martes salgo de aquí y siento que por fin alguien me mira como si yo no fuera un error. Se me apretó la garganta. No eres un error, dije. Lo sé con usted, susurró Iván. Fuera. Se me olvida. Yo cerré los ojos. Apreté la frente contra la madera. Lo que estás sintiendo no es vergonzoso, dije. Pero tienes que cuidarte. ¿Cuidarme cómo? Preguntó Iván, con una desesperación contenida. Si lo único que me calma es venir. Mi corazón se retorció. Entonces ven, dije, sin pensar. Pero no lo uses para castigarte. No vengas con culpa. Ven con verdad. Iván se quedó en silencio. Luego, con una voz casi inaudible. ¿Y usted? ¿Usted viene con verdad? La pregunta era un filo. Y yo, Padre Andrés, me quedé sin escudo. Yo, intento, susurré. Cuando terminó la confesión, le di una penitencia simple, demasiado simple. Camina, respira, reza si te sale, y si no, solo habla con honestidad contigo mismo. No era un manual. Era lo único que podía decir sin romper algo. Iván salió primero. Yo esperé un minuto dentro, hasta que escuché su paso alejarse por la nave central. Entonces me permití exhalar. Y me odié un poco por el alivio y por el vacío. Los siguientes días fueron una guerra silenciosa. En el pueblo, mi vida era visible y a la vez invisible. Todo el mundo conocía mi rutina, mis horarios, mis gestos. Nadie conocía mi cabeza. La sacristana, Maruja, me dio la lista de flores para el domingo y me contó los chismes del pueblo con la precisión de quien cree que el rumor también es un servicio comunitario. Padre, ¿ha visto al chico del taller? Dijo el miércoles, como si hablara del tiempo. El Iván. Siempre aquí, ¿eh? Viene a confesarse, respondí, neutral. Maruja levantó las cejas. Ya. Es que la gente habla. Que si es raro, que si no tiene novia, que sí. La gente habla porque tiene boca, dije, quizá más seco de lo necesario. Maruja me miró, sorprendida. Luego bajó la voz. Yo no digo nada, padre. Solo le aviso. Para que tenga cuidado. Cuidado. Esa palabra se me clavó.
porque era lo que yo necesitaba más que nadie. El viernes, mientras revisaba cuentas de la parroquia, llegó una carta del obispado. Papel bueno. Sello. Mi pulso se aceleró sin razón, hasta que leí la primera línea. Visita pastoral. Domingo próximo. El obispo vendría a San Román. Leí el resto con la sensación de que el suelo se movía. Revisión del estado del templo, reunión con feligreses, charla con el párroco, valoración de actividades. Una visita formal. Normal. Pero mi cabeza lo tradujo así: alguien viene a mirar. Y yo llevaba meses temiendo exactamente eso. El martes siguiente, Iván volvió. Cuando lo vi entrar, me golpeó algo que me molestó admitir. Me alegró. Como si su presencia fuera un hilo que me ataba al mundo de forma menos solitaria. Iván se sentó en el banco habitual. Esta vez no saludó de inmediato. Miró hacia el altar, hacia las velas, como buscando fuerza en la piedra. Yo me acerqué despacio, manteniendo distancia. ¿Quieres confesarte?, pregunté. Iván asintió, pero sus ojos estaban más cansados. Entramos en el confesionario, cada uno por su lado. Esta vez, antes de que yo dijera te escucho, Iván habló. He intentado no venir, susurró. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y por qué has venido entonces? Porque me gana el cuerpo, dijo, con rabia suave. Porque me digo no vayas y mis pies vienen solos. Y eso me asusta. Me quedé en silencio. Iván continuó, como si por fin se hubiera cansado de morderse la lengua. Padre, yo no quiero ser un problema para usted. No eres un problema, dije, aunque sonó a mentira, porque sí, era un problema. Un problema hermoso y terrible. Usted no entiende lo que es vivir aquí, susurró Iván. Aquí todo se nota. Aquí si te sales del molde, te lo cobran con miradas. Tragó saliva, yo he intentado gustarme como soy. Pero hay días que me siento como si estuviera fallando a todo el mundo. Me dolió oírlo. No le debes tu vida a nadie, dije. Iván soltó una risa triste. Usted puede decir eso porque es cura. La gente lo respeta. La frase me atravesó. El respeto no te salva de ti mismo, dije, más bajo. A veces lo empeora. Iván se quedó en silencio. Luego preguntó, con una voz que temblaba. ¿Por qué me mira así, padre? Me quedé helado. ¿Así cómo? Como si me conociera, susurró. Como si estuviera intentando no mirarme. No supe qué decir. Mentir era fácil. Pero él había venido cada martes a practicar la verdad. ¿Con qué cara iba yo a darle mentira? Porque intento hacer lo correcto, dije al fin. Iván respiró hondo. ¿Y lo correcto es que yo me vaya? La pregunta era un golpe directo al pecho. Yo cerré los ojos. Lo correcto, susurré, es que no te hagas daño. Y que no me uses a mí para castigarte o para salvarte. Yo no puedo ser tu salvación. No, dijo Iván. Pero usted es lo único que se parece a paz. El silencio se volvió insoportable. Yo sentía mi propio pulso en las sienes. Iván, dije, con voz firme por pura supervivencia. El obispo viene el domingo. Iván se quedó quieto. ¿Y eso qué tiene que ver? Que habrá gente mirando, comentando. ¿Y tú? Me costó, tú tienes que protegerte. Iván soltó una risa corta, amarga. ¿Protegerme de quién? ¿De mí? ¿De usted? ¿Del pueblo? De todo, susurré. Iván respiró fuerte. Padre, dijo al fin. Yo no quiero cruzar ningún límite. Pero necesito saber una cosa para no volverme loco. Mi garganta se cerró. ¿Qué cosa? Iván habló tan bajo que parecía que la madera podía romperse si lo decía más alto. ¿A usted también le pasa algo cuando yo vengo? El mundo se detuvo. En ese instante, yo entendí que ya no era solo un penitente y un sacerdote. Era un hombre preguntándole a otro hombre si lo que siente es real, o si está solo en su propia tormenta. Yo no respondí.
no porque no supiera, sino porque sabía demasiado. Y entonces escuché un ruido fuera del confesionario. Pasos, llaves, una puerta abriéndose. Alguien entraba en la iglesia. Maruja. Padre Andrés, llamó desde la nave. ¿Está ahí? Ha venido don Julián a hablar del obispo. Iván y yo nos quedamos en silencio absoluto, como si el aire pudiera delatarnos. Yo apreté los dedos contra la madera. Ahora salgo, respondí, intentando que mi voz no temblara. Iván susurró, casi sin sonido. No hace falta que me contestes. Con tu silencio, ya lo estoy entendiendo. Me dolió, porque era verdad. Salí del confesionario con la cara controlada. Maruja me esperaba con cara de prisa. Padre, don Julián quiere que le enseñe las cuentas. Dice que con el obispo aquí, hay que tenerlo todo perfecto. Asentí, automático. Iván salió un minuto después. No me miró. Caminó hacia la puerta lateral con pasos firmes, como si se obligara a no derrumbarse dentro de la iglesia. Antes de cruzar, se detuvo un segundo. Giró apenas la cabeza. Y sin palabras, su mirada me dijo algo que me dejó sin respiración. Si tú no puedes detener lo que sientes, yo tampoco. Y se fue. Yo me quedé de pie, con el obispo acercándose, el pueblo mirando, y una verdad creciendo dentro como una llama silenciosa. Porque, por primera vez, tuve miedo de lo que iba a pasar el domingo. No por la visita, sino por el momento en que Iván volviera, y yo ya no pudiera fingir que mi corazón era solo un órgano y no un peligro. El domingo amaneció con campanas demasiado puntuales, como si hasta el bronce supiera que ese día no se permitían errores. San Román olía a casa recién barrida, a ropa planchada, a nervios escondidos detrás de sonrisas. Yo me levanté antes de que clareara, me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo del cuarto parroquial. La misma cara de siempre, ojeras suaves, barba recién afeitada, la cruz colgando como un recordatorio silencioso. Que no se note, me dije. No sabía si se lo decía a mi rostro o a mi corazón. En la sacristía, Maruja ya estaba ordenando con la energía de quien cree que la perfección salva. Padre, hoy viene gente de los pueblos de alrededor, dijo sin respirar. Y el obispo, claro. Y don Julián está que no se tiene en pie de los nervios. ¿Ha repasado el sermón? Sí, mentí. Maruja me miró con ese ojo clínico que tienen las mujeres que han visto crecer a media generación. Padre, ¿está usted bien? Tragué saliva. Estoy concentrado. Maruja aceptó la respuesta como se aceptan las excusas cuando no quieres discutir con un hombre que no sabe hablar de sí mismo. Pues concéntrese también en sonreír un poco, que hoy toca, remató, y siguió con las flores. Yo asentí, pero dentro tenía la garganta seca. Porque mi miedo no era el obispo, ni el sermón, ni la iglesia llena. Mi miedo tenía nombre y manos manchadas de grasa de taller. Iván. No lo había visto desde el martes. Ni en la plaza, ni en el colmado, ni pasando por delante de la parroquia como hacía a veces, por costumbre. Parte de mí sintió alivio. Otra parte sintió una punzada casi cruel. ¿Y si no vuelve? Y, para mi vergüenza, esa pregunta me dolió más que cualquier examen del obispado. A las 11:30, la iglesia ya estaba casi llena. Don Julián, con su traje de domingo, caminaba de un lado a otro como si él fuera quien iba a pasar la prueba. La gente se sentaba en los bancos y hablaba bajito, mirando de reojo a la puerta principal. Cuando el coche del obispo llegó, se hizo un silencio espeso. El obispo Montero entró con su séquito mínimo. 2 personas, una carpeta, un aire de autoridad tranquila. Era un hombre de sonrisa medida y ojos que parecían aprenderlo todo sin necesidad de preguntas. Padre Andrés, dijo al saludarme. ¡Qué gusto! Excelencia, respondí, y sentí lo distante que sonaba mi propia voz. Me palmó el hombro con cordialidad. He oído cosas buenas de su trabajo aquí. Tragué saliva. Hago lo que puedo. El obispo sonrió.
Eso ya es mucho en un pueblo. Y añadió, con una mirada que no sé por qué me atravesó, los pueblos guardan cosas. Hay que saber acompañarlas. Me quedé rígido un segundo. Luego asentí, como si no hubiera entendido el doble filo. La misa empezó. Yo subí al altar, respiré hondo, y busqué el rostro de Iván casi sin querer. No estaba. El banco donde se sentaba los martes estaba ocupado por una señora con abrigo gris. Me dije, mejor. Y aún así, el pecho me dolió como si me faltara una pieza. Di la homilía con voz firme, hablando de la verdad, de la compasión, de lo fácil que es juzgar desde fuera y lo difícil que es amar desde dentro. La gente asentía, contenta, porque las palabras bonitas son fáciles de aplaudir cuando no te exigen nada concreto. Pero yo sabía que cada frase era también para mí. Cuando terminé, sentí un cansancio antiguo, como si llevara años sosteniendo una postura. Al final de la misa, el obispo saludó a los feligreses. Maruja sonreía como si le pagaran por sonrisa. Don Julián le enseñaba las cuentas con orgullo. Todo parecía normal. Demasiado normal. Hasta que, al girarme hacia la puerta lateral, lo vi. Iván estaba ahí, de pie, apoyado en la pared de piedra, sin entrar del todo. Como si la iglesia fuera un lugar al que solo podía acercarse hasta cierto punto sin romperse. Llevaba camisa oscura, manos en los bolsillos, la mirada fija en el suelo. Y cuando levantó los ojos y me miró, sentí el golpe más fuerte de toda la semana. No había reproche en su cara. Había decisión. Mi garganta se cerró. Iván no se acercó. Solo se quedó ahí. Esperando. Esperándome a mí. La visita pastoral continuó en la sala pequeña junto a la sacristía. El obispo quiso hablar conmigo a solas. Padre Andrés, dijo cuando se cerró la puerta. Siéntese. Me senté frente a él como un alumno que no sabe si ha aprobado o no. El obispo abrió su carpeta. La iglesia está bien cuidada. La comunidad parece apegada a usted. Pausa. Pero me interesa algo más que el estado de las paredes. Noté como el estómago se me apretaba. Dígame. El obispo me miró con una serenidad que imponía. ¿Cómo está usted, de verdad? Tragué saliva. Las respuestas automáticas me subieron a la lengua. Bien, gracias a Dios. Cansado pero feliz. A su servicio. Pero ninguna me salió. Empecé, y me quedé mudo. El obispo no me apuró. Solo esperó. Yo respiré hondo. Estoy luchando conmigo, admití al fin. El obispo asintió, como si no fuera una sorpresa. En los pueblos, la soledad pesa más, dijo. Y cuando pesa, uno busca alivios donde puede. Me quedé rígido. No sabía si me estaba tendiendo una mano o poniendo una trampa. No he hecho nada indebido, dije. Rápido, demasiado rápido. El obispo levantó una ceja suave. No he dicho que lo haya hecho. Bajé la vista. Perdón. El obispo se inclinó ligeramente. Padre Andrés, lo que le voy a decir no es una acusación. Es un cuidado. Pausa. He visto sacerdotes romperse por intentar ser de hierro. Y he visto otros salvarse por admitir que eran de carne. Sentí que los ojos me ardían, pero los aguanté. No quiero romperme, murmuré. El obispo asintió. Entonces hable. Yo apreté las manos sobre mis rodillas. Hay alguien en el pueblo, dije. El obispo no se inmutó. ¿Alguien que viene a confesarse? La pregunta me heló. Noté el latido en la sien. Sí, susurré. El obispo cerró la carpeta despacio. He visto su mirada cuando miró hacia la puerta lateral al final de la misa. Dijo, sin dureza, pero sin escapatoria. Yo también tengo ojos, Andrés. Y tengo años. Me quedé sin aire. El Andrés sin padre me sonó como una mano en el hombro. No ha pasado nada, repetí. El obispo respiró hondo. A veces no hace falta que pase nada para que el peligro exista. A veces el peligro es la guerra por dentro. Yo bajé la cabeza.
No sé qué hacer. El obispo se quedó un segundo en silencio, como midiendo las palabras correctas. Primero, no se castigue por sentir, dijo. Sentir no es pecado. Lo que hagamos con ello es lo que nos define. Segundo, no se quede solo con esto, añadió. La soledad, en estos temas, es gasolina. Y tercero, me miró, si usted cree que no puede sostenerlo aquí, sin confundir el acompañamiento con la necesidad, entonces hay que tomar una decisión adulta. Tragué saliva. ¿Me va a trasladar? El obispo negó con calma. No voy a hacerlo sin hablarlo. Y no voy a humillarlo. Pausa. Pero si voy a ofrecerle algo, un tiempo fuera. Un retiro. Una pausa. Para escuchar quién es usted sin ruido de pueblo. Mi pecho se apretó. Eso parecerá sospechoso. El obispo sonrió con tristeza. El pueblo siempre sospecha. La cuestión es si usted va a vivir según el pueblo o según la verdad. Me quedé en silencio. Y en ese silencio, pensé en Iván, en su pregunta del martes, en su mirada de yo tampoco puedo detener lo que siento. ¿Y él? Me salió sin querer. El obispo me miró con firmeza suave. Él no es mi responsabilidad directa, dijo. Pero su bienestar sí le importa a usted, y eso lo hace delicado. Si usted lo aprecia, cuídelo bien, no lo use como salvavidas. No lo deje cargar con su tormenta. Asentí con la garganta cerrada. El obispo se levantó y me puso una mano en el hombro. Andrés, dijo. Haga lo correcto. Aunque duela. La paz verdadera suele doler al principio. Cuando salió, me quedé solo en la sala con la sensación de haber sido visto, y de haber respirado por primera vez en semanas. Pero ahora quedaba lo más difícil. Iván. Lo encontré detrás de la iglesia, junto al muro donde crecen hierbas salvajes. No parecía triste. Parecía preparado para una batalla tranquila. Hola, dije. Iván levantó la vista. Hola, padre. Esa palabra, padre, hoy sonó distinta, como una distancia voluntaria. No tenías que venir hoy, dije. Iván se encogió de hombros. No vine por la misa. Vine por usted. Sentí un golpe en el pecho. Iván, empecé. No, me cortó con suavidad. Déjeme hablar primero. Si no hablo, me arrepentiré. Asentí. Él respiró hondo. El martes te pregunté algo, dijo, y su voz tembló apenas, pero no retrocedió. Y tu silencio me contestó. Tragué saliva. No quería. Empecé. Iván negó con la cabeza. No estoy enfadado. Estoy cansado. Cansado de sentir que todo lo que soy es un problema. Y con usted, por primera vez, no me sentí problema. Me sentí persona. Mis ojos ardieron. Parpadeé rápido. Eso es lo que siempre he querido darte. Dije, bajo. Acompañamiento. Respeto. Paz. Iván se acercó un paso, sin invadir. Pero lo que nos pasa ya no es solo eso, ¿verdad? El aire se tensó. Yo miré el suelo. Luego lo miré a él. No puedo mentirte, susurré. No. Iván asintió, como si lo hubiera sabido desde el principio. Entonces dime una cosa, pidió. No me digas no se puede, no me digas rezaremos, no me digas hay límites como si yo fuera un niño. Dime, ¿tú también has estado luchando? Tragué saliva. Recordé al obispo, no se castigue por sentir. Sí, dije al fin. Sí he luchado. Iván cerró los ojos un segundo, como si esa palabra le diera calma y miedo a la vez. ¿Y qué vamos a hacer? Preguntó. Yo respiré hondo. La respuesta no era romántica. Era necesaria. Voy a pedir un tiempo fuera, dije. Un retiro. Una pausa. No para huir de ti, sino para no hacerte daño. Para no confundir lo que te doy como sacerdote con lo que siento como hombre. Iván me miró fijo. ¿Te vas del pueblo? Un tiempo, asentí. Y el obispo vendrá a cubrir la parroquia con alguien.
Iván apretó la mandíbula. No era rabia. Era dolor. ¿Y yo? Preguntó. Simple. Esa pregunta me rompió. Tú tienes que vivir, dije, con voz baja. Sin colgar tu vida de mis decisiones. No quiero que vengas cada martes a un lugar que te duele. No quiero que te quedes atrapado. Iván tragó saliva, y sus ojos brillaron. ¿Y si yo quiero quedarme, pero contigo? Me quedé quieto. Las palabras bonitas habrían sido fáciles. Lo difícil era la verdad completa. Si yo me quedo siendo sacerdote, no puedo, dije, despacio. No sería justo para ti, ni para mí, ni para lo que represento aquí. Iván sostuvo la mirada. Su voz salió baja, firme. ¿Y si no eres sacerdote? El mundo se inclinó. Yo sentí un vértigo real. No por el escándalo, por la posibilidad. Iván, susurré. No te estoy pidiendo que lo tires todo por mí, dijo rápido. Te estoy pidiendo que no te mates por una vida que te deja vacío. Que, al menos te preguntes quién serías si no tuvieras que ser perfecto. Me quedé sin aire, porque esa pregunta llevaba años en mi pecho, dormida, esperando un martes cualquiera para despertar. No lo sé, admití. Iván asintió. Entonces averígualo. Nos quedamos en silencio. Un silencio lleno de hojas moviéndose, de campanas lejanas, de pasos de gente que no sabía nada, todavía. Yo di un paso atrás, como si necesitara espacio para no caer. Necesito hacer esto bien, dije. Sin secretos sucios. Sin impulsos. Sin convertirte en un escondite. Iván me miró con una seriedad preciosa. Yo tampoco quiero ser un escondite, dijo. Quiero ser una vida. Tragué saliva, y por primera vez en mucho tiempo, la verdad me salió con claridad. Entonces déjame irme a pensar, dije. Déjame pedir ayuda. Déjame ordenar mi cabeza. Y si cuando vuelva, me tembló la voz, si cuando vuelva, sigo sintiendo lo mismo, entonces tomaré decisiones. Iván respiró hondo. ¿Y mientras tanto? Yo lo miré. Mientras tanto, no vengas cada martes, dije con dolor. No te quedes atrapado en esto como penitencia. Si quieres hablar, habla con quien te cuide sin confundirte. Si quieres llorar, llora. Si quieres enfadarte conmigo, hazlo. Pero no te rompas. Iván me sostuvo la mirada, y un segundo pensé que iba a girarse e irse. En lugar de eso, dio un paso más cerca. Se detuvo a una distancia mínima, respetuosa. ¿Puedo hacerte una pregunta más? Susurró. Sí. Iván tragó saliva. ¿Me vas a olvidar? La pregunta me atravesó como una flecha. No, dije, firme. No podría aunque quisiera. Iván asintió. Se le escapó una sonrisa pequeña, triste. Entonces, yo tampoco. No nos tocamos. No hubo un gesto que pudiera convertirse en rumor. Pero hubo algo más fuerte, un acuerdo silencioso. Yo le tendí una tarjeta sencilla con un número escrito a mano. Es el teléfono de la casa donde estaré, dije. No lo uses para salvarme. Úsalo si tú te estás hundiendo. Iván la cogió como si fuera algo frágil. Vale. Nos miramos un segundo más. Y entonces Iván, con una valentía tranquila, dijo: Padre Andrés. Pausa. Andrés. El nombre sin título me hizo temblar. Sí. Cuando vuelvas, si vuelves, no quiero que me mires como confesión. Quiero que me mires como futuro. La palabra futuro me dejó sin aire. Asentí, incapaz de prometer nada más que honestidad. Haré lo correcto, dije. Iván sonrió apenas. A veces lo correcto es lo que da miedo. Y se fue, caminando hacia la plaza con la espalda recta, como alguien que por fin decide no vivir encorvado. Esa noche, la parroquia se quedó en silencio. Maruja cerró las puertas, apagó las luces, y el pueblo se fue a cenar y a comentar la visita del obispo. Yo me quedé solo en el altar, mirando las velas apagadas.
No recé por milagros. Recé por claridad. Por valor. Por no destruir lo que tocara. A la mañana siguiente, escribí la carta. Pedía un retiro, una pausa, un tiempo de discernimiento. No era una renuncia. Aún. Pero era el primer paso hacia la verdad. Cuando sellé el sobre, me di cuenta de algo simple y brutal. No estaba huyendo de mi fe. Estaba huyendo del miedo. Y por primera vez, entendí que el amor, sea cual sea su forma, no es solo lo que sientes. Es lo que estás dispuesto a hacer para no mentir. En la puerta del cuarto parroquial, antes de salir hacia el correo, miré una última vez la iglesia vacía. Y, en mi cabeza, escuché la voz de Iván, como cada martes. A usted también le pasa algo cuando yo vengo. Esta vez, mi respuesta ya no era silencio. Era un camino. La primera vez que el agente Héctor Valera me miró como si yo fuera un problema. Yo todavía creía que los problemas se resolvían hablando. Fue en una esquina del barrio, un martes gris, cuando el viento hacía girar papeles viejos por la acera como si fueran fantasmas sin casa. Yo salía del colmado con una bolsa de pan y fruta, y él estaba allí, junto al coche patrulla, con la chaqueta reflectante medio abierta y una expresión de mal humor tan bien entrenada que parecía parte del uniforme. Tú, me llamó. Me giré, confundido. Señaló mi bolsa con la barbilla. ¿Qué llevas ahí? Pan, manzanas, dije. Héctor dio un paso hacia mí. Alto, hombros anchos, barba de 2 días, mirada oscura. Ese tipo de hombre que no necesita levantar la voz para que te sientas pequeño. Abre la bolsa. ¿Perdón? Pregunté, y mi voz sonó más fina de lo que quería. Héctor me clavó los ojos. No te he pedido una opinión. Noté cómo se me calentaban las orejas. Yo no era un delincuente. Ni siquiera era especialmente rebelde. Pero había algo en él, en su forma de mandar sin decir por favor, que me encendió la dignidad. ¿Por qué? Pregunté, intentando que no se me notara el temblor. ¿He hecho algo? Héctor me miró un segundo largo, como calibrándome. Se han quejado de un tipo que roba en el colmado. Y tú sales justo ahora. Me quedé helado. ¿Me estás acusando? Estoy comprobando, dijo, seco. Abre la bolsa. Lo hice. Le enseñé el ticket, incluso sin que me lo pidiera, como si quisiera demostrar mi inocencia con pruebas, no con orgullo. Héctor miró el ticket, miró el pan, miró las manzanas. Luego me devolvió la bolsa sin disculparse. Vete. Eso fue todo. Me giré con la mandíbula apretada y, cuando empecé a alejarme, lo escuché decir, más bajo, como si se le escapara. Y no te metas donde no debes. Me giré de nuevo. ¿Dónde no debo? Pregunté. Héctor no respondió. Solo me sostuvo la mirada un segundo, y fue raro, porque en esa fracción de tiempo, su dureza se movió, como si debajo hubiera otra cosa peleando por no salir. Luego se dio la vuelta, como si el momento no hubiera existido. Yo seguí caminando con el corazón acelerado y una idea tonta clavándose. Ese hombre me odia, pero me miró como si me conociera. Vivía en el barrio desde hacía poco. Me llamo Leo y había vuelto a casa de mi madre tras una ruptura que me dejó con la autoestima hecha un calcetín viejo. Tenía 28 años y un trabajo normal, de oficina, de esos que te pagan para mirar pantallas y sonreír por email. El barrio era tranquilo a ratos, y a ratos tenía esa electricidad de calle pequeña. Todo el mundo sabe quién eres antes de que tú sepas quién es nadie. La gente hablaba con el panadero, se saludaba por nombre. Yo era el nuevo. Y Héctor. Héctor era el policía. No el policía genérico. El que imponía. El que cuando pasaba, los chavales bajaban el volumen. El que la señora del quinto decía buenas tardes, a gente como si estuviera hablando con una autoridad antigua. Y, desde aquel martes, cada vez que lo veía, me miraba con la misma cara. Tú eres una complicación. Yo intenté ignorarlo. De verdad. Pero el barrio es pequeño. Y los cruces son inevitables. El jueves,
En la plaza, un grupo de chavales estaba jugando al balón. El balón salió disparado y le dio a una anciana en la bolsa. Se le cayeron las naranjas. La gente se quedó mirando como si nadie quisiera ser el primero en moverse. Yo fui. Me agaché, recogí las naranjas, las puse en la bolsa. ¿Está bien?, le pregunté. Ay, hijo, estas rodillas ya no son lo que eran, dijo la señora, agradecida. En ese momento escuché pasos firmes. Héctor apareció. ¿Qué pasa aquí? Los chavales se quedaron quietos. Yo me levanté con la bolsa en la mano y se la di a la señora. Nada, dije. Se le han caído. Héctor miró a la señora, luego a mí. Algo en su mirada se suavizó 1 milímetro. ¿Quién ha sido?, preguntó. Severo. Los chavales se señalaron entre ellos, nerviosos. Héctor los miró como si pudiera verles el futuro. Recoged lo que tiráis y pedid disculpas. Los chavales obedecieron. La señora me tocó el brazo. Gracias, guapo, dijo. Yo sonreí con educación. Y entonces Héctor habló, pero no a mí, sino a la señora. ¿Está bien, Carmen? Sí, gracias. Leo me ha ayudado. Héctor me miró cuando escuchó mi nombre. Y su mirada cambió. No sé cómo explicarlo, como si Leo fuera una palabra que le hiciera cosquillas en algún sitio que no quería reconocer. Bien, dijo, seco. Váyase a casa, Carmen. Carmen se fue. Yo me quedé quieto un segundo, esperando que Héctor también se fuera. Pero no. Se quedó frente a mí, como si tuviera algo pendiente. ¿Tú vives aquí?, preguntó. Sí. En el edificio de la esquina. Héctor asintió como si anotara algo invisible. ¿Solo? La pregunta me sorprendió. Sí. ¿Por? Héctor apretó la mandíbula, como si se diera cuenta de que se había metido en un terreno que no quería pisar. Por seguridad, dijo, rápido. Hay gente rara. Yo solté una risa sin humor. ¿Y tú no eres gente rara? Héctor me miró con rabia. No me faltes. No te falto. Solo, respiré hondo. Solo no entiendo por qué me hablas como si yo fuera sospechoso. Héctor se acercó un paso. Yo me tensé, pero no retrocedí. Porque no te conozco, dijo. Y porque en este barrio la gente que llega nueva suele traer líos. Yo no traigo líos, respondí. Héctor me sostuvo la mirada. Sus ojos eran oscuros, pero había cansancio en ellos. Eso dicen todos. El silencio se llenó de ruido de plaza. Yo iba a decir algo, pero entonces Héctor miró mi mano. Yo aún tenía una naranja en la palma, sin darme cuenta. Se te ha quedado una, dijo. Miré mi mano. Me reí, un poco avergonzado. Vaya. Se la ofrecí, en un gesto automático. Toma. Héctor la miró como si fuera una trampa. Luego la agarró, pero no la guardó. Se quedó con ella en la mano. Gracias, dijo, seco. Y se fue. Yo me quedé ahí, mirando cómo se alejaba con una naranja en la mano como si fuera evidencia. Y, por primera vez, pensé, no es odio. Es otra cosa. El sábado por la noche hubo ruido en la calle. Gritos. Portazo. Un «déjame», que cortó el aire como una cuchilla. Yo estaba en el sofá con el portátil cuando escuché los golpes. Me asomé a la ventana. En el portal de enfrente, una pareja discutía fuerte. El chico, joven, parecía asustado. El otro, más mayor, estaba fuera de sí. Yo no soy héroe. Pero mi madre siempre decía que el silencio también es una elección. Bajé. Llamé a la policía, en silencio, mientras me acercaba. No quería meterme en medio. Solo quería que parara. Cuando llegué, vi que el chico tenía el labio partido. El hombre mayor lo empujó contra la pared. Te he dicho que no me dejes en ridículo. Suéltame, gritó el chico. ¿O qué? Yo me planté a unos metros, intentando sonar firme. Oye, ya está. Déjalo. El hombre me miró con furia.
¿Y tú quién eres? Un vecino, respondí. Y esto no está bien. El hombre dio un paso hacia mí, amenazante. En ese momento, una voz como una sirena sin sonido. ¡Alto! Héctor. Apareció rápido, con otro agente detrás. Su presencia cambió el aire. El hombre mayor se congeló como si la realidad le hubiera dado un bofetón. Héctor se interpuso con calma dura. Señor, de un paso atrás. Ahora. El hombre intentó justificarse, hablar, inventar. Héctor no le dejó. Dije ahora. El hombre obedeció. El chico joven respiraba agitado, con lágrimas en los ojos. Héctor lo miró, y por un segundo su dureza se transformó en algo cuidadoso. ¿Estás bien?, preguntó, más suave. El chico negó con la cabeza. Me pegó. Héctor apretó la mandíbula. Vale. Tranquilo. Te vamos a ayudar. Luego miró al otro agente. Toma nota. Y después, sin girarse, dijo: Valdés, sepáralo. El otro agente se llevó al hombre. Héctor se giró hacia mí, y ahí volvió la frialdad. ¿Qué haces aquí?, preguntó. He bajado porque... Me corté. No quería sonar como un idiota. Porque lo escuché. Héctor me miró de arriba abajo. Podías haberte llevado un golpe. Ya, dije. Pero alguien tenía que... Héctor me cortó. No. Nadie tiene que jugar a ser valiente. Me enfadé. No estaba jugando. Héctor se quedó quieto un segundo, como si mi frase le hubiera tocado. El chico joven se acercó a Héctor, temblando. Gracias, susurró. Héctor lo guió hacia el coche patrulla con una mano en su espalda, protectora. Y entonces, sin querer, vi la escena completa. Héctor cuidando a ese chico con una delicadeza que no encajaba con su modo borde. Me quedé mirando demasiado. Héctor lo notó. Cuando terminó de hablar con el chico y el otro agente, volvió hacia mí. Vete a casa, Leo, dijo, en voz baja pero firme. Ya. Lo miré. ¿Por qué me hablas así?, pregunté, con el corazón acelerado. ¿Por qué conmigo siempre estás tenso? Héctor apretó la mandíbula. Porque tú no entiendes. Pues explícame, dije, sin pensar. El silencio fue brutal. Héctor me miró como si acabara de ponerle un espejo delante. No puedo, dijo al fin, y su voz sonó rota 1 milímetro. No aquí. ¿Dónde, entonces?, pregunté. Héctor respiró fuerte. Miró alrededor. El portal, los vecinos, la calle. Mañana, dijo, rápido. Si te veo en la cafetería de la esquina, a las 9. Pero si no estás, lo olvidaré. Me quedé helado. ¿Qué? Héctor me miró con rabia y miedo mezclados. No me hagas repetirlo. Y no le digas a nadie que te he dicho esto. Y se fue. Yo me quedé en mitad de la calle, con el corazón golpeándome las costillas. Porque de pronto no era el policía borde. Era un hombre que parecía luchar contra algo dentro. Y, por primera vez, sentí que el peligro no era la calle. El peligro era lo que podía pasar si yo iba a esa cafetería. A las 8:57 del domingo yo ya estaba sentado en la cafetería de la esquina, con el café intacto y el corazón haciendo flexiones. No porque tuviera miedo de Héctor como autoridad, sino porque tenía miedo de Héctor como persona. Como posibilidad. Miré la puerta cada vez que sonaba la campanilla. Entraron 2 señoras, un hombre con periódico, una pareja con ojeras. Yo seguía ahí, fingiendo que no esperaba nada, cuando en realidad esperaba demasiado. A las 9 en punto, Héctor apareció. Sin uniforme. Vaqueros oscuros, sudadera gris, barba más marcada. Sin la placa, sin el coche patrulla, sin el guión de policía del barrio. Por un segundo me pareció más grande y más joven a la vez, como si el uniforme le pesara años. Me vio. Se acercó. No sonrió. Pero su mirada no era la de siempre. Tenía algo incierto. Siéntate bien,
dijo, como si necesitara una excusa para hablar. Yo tragué saliva. Estoy sentado. Héctor se sentó enfrente, apoyó los codos en la mesa y bajó la voz. No te confundas. Esto no es una cita. Una parte de mí se sintió aliviada. Otra, picada. Vale, dije. Entonces, ¿qué es? Héctor apretó la mandíbula como si esa pregunta le doliera. Es un error, murmuró. Entonces vete, solté, antes de pensarlo. Si es un error, vete. Nadie te obliga a estar aquí. Héctor levantó la mirada de golpe. Me clavó los ojos. Tú no entiendes nada. Pues explícame, repetí, más suave que la noche anterior. El camarero pasó cerca. Héctor se quedó callado hasta que se alejó. Luego habló, casi sin voz. Te vi bajar anoche. Sí. Y lo hiciste sin pensar en ti, dijo. Lo hiciste por un desconocido. Y, se detuvo, y me dio rabia. Me quedé quieto. ¿Rabia? Héctor asintió, tenso. Porque si te pasa algo. Se cortó. Respiró hondo. Yo no puedo estar pensando en eso. La frase me dejó helado. No era romántica. Era peor. Era honesta. ¿Por qué estarías pensando en mí? Pregunté. Héctor apretó los labios. Sus ojos buscaron la ventana, la calle, cualquier cosa que no fuera mi cara. Porque eres un problema, dijo al fin. Yo solté una risa amarga. Eso ya me lo dijiste el primer día. Héctor negó con la cabeza. No ese tipo de problema. El silencio cayó pesado. Yo sentí el impulso de bromear, de quitarle hierro. Pero algo en su cara me dijo que si bromeaba, se cerraría. Héctor, dije despacio. ¿Qué quieres de mí? Héctor se rió sin humor. No quiero nada. Mentira. Héctor me miró como si esa palabra lo insultara. Luego bajó la mirada a sus manos. Quiero que no existas, susurró. Se me cortó la respiración. Él levantó la vista rápido. No así, dijo, tenso. No me entiendas mal. Quiero que no existas en mi cabeza. Quiero poder verte y que no me pase nada. Quiero que seas como los demás vecinos, cara sin ruido. Me quedé mudo un segundo. Y luego, sin querer, sentí una ternura rara. Porque era la primera vez que alguien admitía que sentir podía ser una carga. ¿Y por qué te pasa conmigo? Pregunté. Héctor tragó saliva. Su garganta se movió como si le costara tragar la verdad. Porque no me miras como me miran los demás, dijo. ¿Cómo te miran los demás? Héctor apretó la mandíbula. Con miedo. Con respeto. Con distancia. Yo te miro normal, dije. Héctor soltó una risa corta. No. Tú me miras como si debajo del uniforme hubiera alguien. Y eso es peligroso. Me quedé callado. El café seguía intacto. La cucharilla tembló un poco en mi mano. ¿Peligroso para quién? Pregunté. Héctor respiró fuerte. Para mí. Para ti. Para este barrio que cree conocerme. Yo lo miré. ¿El barrio no sabe? Pregunté, ya intuyendo la respuesta. Héctor negó con la cabeza. No. Pausa. Y no pueden saberlo. ¿Por qué? Héctor apretó los dedos sobre la mesa. Porque soy policía aquí. Porque la gente es cruel con lo que no entiende. Porque mi padre vive en la calle de arriba y es de los que piensan que un hombre tiene que ser una roca. Porque se detuvo y tragó saliva. Porque ya he visto cómo arruinan a alguien por un rumor. La frase me recordó mi propia historia, pero no quise mezclarla. Solo asentí, lento. Entonces el fin de semana. Empecé. Héctor me miró, alerta. ¿Qué? El fin de semana eres otro, dije. ¿Como Álvaro? Me corrigí mentalmente. No, eso era otra historia. Tragué y seguí. Quiero decir, ¿tienes otra vida? Héctor bajó la vista. No. Pausa. No tengo vida. Tengo escondites. Esa palabra me dolió. Eso no es vivir, dije.
Héctor levantó la mirada, y por primera vez vi algo roto en sus ojos. Lo sé. Nos quedamos en silencio. La cafetería seguía funcionando alrededor, como si nada. Y, sin embargo, para mí el mundo se había reducido a esa mesa. ¿Y por qué me llamaste?, pregunté, al fin. Héctor respiró hondo. Porque anoche, cuando te vi bajar, pensé, si alguien así vive en mi barrio, no quiero tratarlo como un sospechoso. Hizo una pausa. ¿Y por qué? Necesitaba decirte que te alejaras de mí. Me quedé quieto. ¿Alejarme? Héctor asintió, duro. Sí. Porque si no te alejas, me voy a equivocar. ¿Equivocarte cómo? Héctor apretó la mandíbula. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me dejó sin aire. Sintiendo. La palabra cayó como un golpe. Yo tragué saliva. ¿Y eso es un error? Héctor se rió sin humor. Para mí, sí. Porque yo no sé hacerlo a medias. Y si me meto ahí, me meto hasta el fondo. Y luego, miró hacia la ventana, luego alguien lo usa contra mí. O yo mismo me saboteo. O te hago daño. Me quedé callado, procesando. No tienes que hacerme daño, dije, despacio. Solo tienes que no tratarme como un enemigo. Héctor cerró los ojos un segundo. En el trabajo tengo que ser firme, dijo. La calle no es suave. Yo no soy la calle, respondí. Héctor abrió los ojos. Su mirada tembló 1 milímetro. Eso es lo que me asusta, susurró. Que contigo no necesito ser piedra. El silencio se llenó de algo eléctrico, pero no explícito. Era humano. Héctor miró el reloj como si buscara una salida. Tengo que irme, dijo. ¿Y ya?, pregunté. Héctor se levantó. Sí. Esto fue una mala idea. Yo me levanté también, sin pensar. No, dije. Mala idea es seguir viviendo escondido y enfadado. Esto al menos es verdad. Héctor apretó la mandíbula. Parecía a punto de marcharse sin mirar atrás. Entonces pasó algo pequeño. Su mano rozó la mía al coger la chaqueta del respaldo de la silla. Un contacto mínimo, accidental. Pero Héctor se quedó quieto. Miró mi mano. Luego me miró a mí. Y en sus ojos vi la lucha. El policía que controla, y el hombre que siente. Leo, dijo, en voz baja. Dime. Héctor tragó saliva. No quiero que esto sea una historia de barrio, dijo. No quiero que mañana la señora Carmen me mire raro. No quiero que mi padre. Se detuvo, apretando los dientes. No quiero perder lo que he construido. Yo asentí. No te pido que pierdas nada, dije. Te pido que no te pierdas tú. Héctor se quedó inmóvil. Y entonces, sin espectáculo, sin prisa, hizo un gesto que no esperaba. Se acercó un paso. Solo uno. No puedo, murmuró. No puedo besarte aquí. Ni hoy. Ni así. Mi corazón se apretó, pero entendí. Había límites. Había miedo. No te lo he pedido, dije, honesto. Héctor me miró, como si esa respuesta le rompiera algo por dentro. Pero lo he pensado, susurró. Esa confesión me dejó sin aire. Héctor apretó los labios, como si se arrepintiera al instante. Olvídalo. No, dije, firme. No te arrepientas de ser humano. Héctor cerró los ojos y soltó el aire, largo, como quien suelta un peso. Escucha, dijo. Si quieres quedarte en el barrio, hazlo. Pero, si me ves en el trabajo, no me busques esa mirada. No me preguntes cosas. No me acorralas con lo que pasa aquí. Asentí. Vale. Héctor me sostuvo la mirada un segundo. Y luego añadió, casi inaudible. Pero si un día te apetece caminar, por la zona del río, a última hora, se interrumpió. Sin promesas. Sin palabras. Solo caminar. Me quedé quieto. ¿Eso es una invitación? Héctor apretó la mandíbula, como si odiara que lo nombrara. Es una salida,
dijo. Para mí. Yo asentí, lento. Entonces, caminaré. Héctor asintió una vez, como si esa simple respuesta le diera oxígeno. Se giró para irse. Antes de cruzar la puerta, se detuvo y dijo, sin mirarme. Gracias por no tener miedo. Yo lo miré, con el pecho apretado. No es que no tenga miedo, respondí. Es que, contigo, me parece que vale la pena. Héctor se quedó quieto un segundo. Y luego se fue, con pasos firmes, como si el uniforme invisible ya volviera a caerle encima. Yo me quedé en la cafetería con el café frío y el corazón caliente. No hubo final perfecto. No hubo confesión pública ni beso bajo farolas. Hubo algo más real. Un hombre que no podía detener lo que sentía, pero tampoco sabía cómo dejarlo correr. Y yo, en mitad del barrio, entendí que a veces el amor no empieza con un abrazo. A veces empieza con una regla sencilla. No huir,